¿Cómo están mis amigos? Ya estamos llegando al día 5 de junio. Es increíble cómo pasa el tiempo. No sé si le pasa a ustedes, pero a mí me parece que todavía estamos allá por el mes de mayo, pero en realidad estamos ya el día 5 de junio y muy pronto estaremos ya llegando a la mitad del año. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, buen día para todos. Es un gusto compartir con ustedes la guía de estudio de la escuela sabática o de la Biblia, en este caso, pero antes vamos a hacer la oración para dar inicio a nuestro programa. Querido Padre Celestial, damos gracias porque en tu nombre podemos comenzar este estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando este trimestre el gran conflicto y el gran conflicto tiene muchas aristas. Esta semana estamos aquí tratando en esta lección 10 de dilucidar o desenmascarar al verdadero enemigo que está detrás del espiritismo. Pero hoy tenemos un tema muy especial, Viviana. Pero antes voy a leer el versículo de memoria porque muchos me piden el texto de memoria que se los repita. Es un texto muy conocido que se usa mucho a veces en los sepelios porque habla de la esperanza de la segunda venida, habla acerca de la esperanza de la resurrección de los santos. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4 versículos 16 y 17 dice, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos aquí todavía, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estamos siempre con el Señor. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Vivian? El título de hoy es El espiritismo en los últimos días y vamos a estar teniendo este título hoy y mañana, analizando, ¿no? Cómo llega hasta nuestros días y cómo se presenta en, en estos últimos días, digamos, en esta época. La primera pregunta es, ¿qué clase de engaños enfrentará la gente en los últimos días? Y vamos a escuchar las citas bíblicas que nos ayudarán a responder esta pregunta. Muy bien, los versículos que vamos a leer son versículos que tienen que ver con los engaños más sutiles que el enemigo va a hacer para engañar a los hijos de Dios. Dice San Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y el versículo 11 del capítulo 24 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 9 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quienes al presente lo detienen hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, donde habla de estas dos bestias que salen, una del mar y otra de la tierra. En el versículo 13 en adelante dice, 13 y el 14, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Y Apocalipsis 16, versículo 13, dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. El capítulo 16, versículo 4 de Apocalipsis, 14 de Apocalipsis, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos
a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Muy bien. El diablo utilizará señales y prodigios y milagros espectaculares para engañar a la multitud justo antes de la venida de Jesús. El doctor ¿no? Ángel Rodríguez hace esta reveladora declaración sobre el poder engañoso de los espíritus demoníacos cuando dice, su poder de persuasión no se encuentra en el contenido de su mensaje, sino en el poder de las manifestaciones sobrenaturales llamadas señales o milagros. Realiza, hace, eh, poieo, señales, apelando así el lado afectivo de los seres humanos más que a sus capacidades discrecionales y racionales. El hecho de que los demonios realicen estas señales muestra que la fuerza unificadora del mensaje de los tres demonios, el dragón, la bestia y el falso profeta, es de naturaleza espiritista. Dios no es su fuente u origen. A medida que el conflicto cósmico se acerca a su fin, el poder demoníaco entrará en la arena de la historia humana de una manera sin precedentes. El espiritismo, perdón, cuyo fundamento mismo es la enseñanza de la inmortalidad del alma, que no es bíblica, tomará cautivo prácticamente a todo el mundo. Em, la siguiente pregunta es una pregunta de reflexión, ¿no? ¿Por qué es peligroso confiar en nuestras emociones? ¿Qué papel desempeñan, bueno o malo, en nuestra experiencia de fe? ¿Cómo puede Satanás eludir nuestros procesos de pensamientos y apelar a nuestros sentimientos? Y vamos a una cita del Conflicto de los Siglos que dice así. Satanás ha estado preparándose desde hace mucho tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Todo el mundo, menos los que estén protegidos por el poder de Dios a través de la fe en su palabra, serán incorporados a la fila de los engañados. La gente se está dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertará cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Esta es una cita de la página 618, ¿no? Como decíamos recién, del libro El conflicto de los siglos. Nuestra única seguridad está en Jesús y en su palabra. No es difícil ver cómo millones y hasta miles de millones que no entienden el estado de los muertos podrían ser arrastrados por los engaños que implican la idea de que los muertos viven después de la muerte. Ahora mismo, la última pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Cuáles son algunos engaños comunes acerca de los cuales están protegidos aquellos que entienden que los muertos duermen? Muy bien. Entonces, la lección de hoy es muy clara, ¿no? El enemigo va a tratar de engañarnos a través de los sentimientos. Saben que los sentimientos no son confiables. Los sentimientos ya tienen más de 6.000 años de pecado y por lo tanto no es confiable. Tenemos que confiar en principios claros de la palabra de Dios. ¿Sabe, Viviana? Encontré un texto que está en unos comentarios de la lección. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El enemigo va a tratar de engañar a través de algunas falsas doctrinas muy convincentes, ¿no? Y muy que tocan realmente los sentimientos de las personas, porque sabe que por allí hay una gran debilidad humana. ¿Qué más tenemos para hoy, Viviana? Oseas 12 es el capítulo para hoy en el revivado por su palabra. Bueno, este capítulo, ¿no? De Oseas, eh,
comienza describiendo, ¿no?, la situación del pueblo de Israel a través de la imagen, ¿no?, de Efraín. Y dice así en el versículo 1: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumentan continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Comienza ya hablando, contando acerca de dónde está la seguridad, ¿no?, de Efraín o del pueblo de Israel, em, y a quién escucha, ¿no? O de qué se alimenta este pueblo y toma estas decisiones y hace pactos, alianzas con estos pueblos no paganos, que acá son representados por Asiria y Egipto, ¿no? Cuando se habla de viento, o como dice acá el solano, ese viento caluroso que asfixia en el desierto, en la zona, ¿no?, de Palestina, se refiere a lo superfluo, ¿no? Se refiere a todo lo que reseca. Justamente este viento es así, es algo digamos, al ser tan seco, mata vegetación, mata todo lo bueno que pueda haber en un lugar, en un campo. Y bueno, y esta situación de Efraín o del pueblo es porque, expresa así, ¿no?, que se apacienta, o sea, que se alimenta de esto, de lo superfluo, de lo vacuo, ¿no? Y en este contexto es que hace alianzas con un pueblo, con otro, y ahí comienza a contar un poquito a manera de, mm, de recordatorio histórico diferentes etapas de la vida de Jacob, ¿no? Por ejemplo, desde que su nacimiento en el versículo 3, después habla de Betel en el versículo 4, y en cada uno de estos versículos, cada tanto les hace una especie de exhortación a volver a Dios, a arrepentirse de lo que está haciendo, en la imagen de este Efraín, ¿no? El versículo 8 habla Efraín, y ahí se expresa y es una expresión, ¿no?, propia de lo que ellos vivían, ¿no? Dice así: Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Y este versículo, ¿no?, habla un poquito acerca de la autosuficiencia que siente este pueblo que se ha enriquecido. Tal vez si se ha enriquecido, como el versículo 7 lo viene tirando esa idea, ¿no? Y legalmente se ha enriquecido, estaríamos hablando de una hipocresía al decir: no he pecado delante de nadie, no van a hallar ninguna cosa rara en mis trabajos. Sería una suerte de hipocresía. Pero si la riqueza esta fuera legal, estaríamos hablando de una expresión de autosuficiencia por parte del pueblo, ¿no? En el versículo 10, el Señor habla y le dice, ¿no? En el versículo 9 primero le aclara: yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, y le hace recordar desde dónde lo está cuidando. Y le dice en el 10: te he hablado a los profetas, aumenté las profecías y por medio de los profetas usé parábolas. Y esta es una muy linda lección que podemos sacar de acá, porque el Señor, cuando busca a un vocero, que es el papel de los profetas, estos voceros tratan de ver la manera en que el pueblo entienda la intención que Dios tiene en un mensaje. Y ellos utilizan estas parábolas, buscan símbolos, comparaciones, y tratan de que el pueblo pueda entender, ¿no? Para transmitir de la mejor manera la intención de Dios. Y Él dice que les ha hablado, Él se siente, Dios se siente identificado a través de los profetas que ha enviado, y que aún Él con estos profetas les ha aumentado el conocimiento. Y me recuerda mucho al profeta Daniel, ¿no? Cuando habla acerca de esto, y que la idea de esto es que ellos vuelvan a su camino, ¿no? Que ellos se sientan impelidos a volver.
y él, le vuelve a confirmar diciendo que él, él honra a estos profetas, porque en el versículo después, el penúltimo versículo, vuelve a hablar acerca de la profecía. Por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado Israel. Y acá hay un mensaje nuevamente importante que tenemos que tener en cuenta, porque esta imagen del profeta que es levantado para favorecer a Israel cuando estaba en Egipto es Moisés, ¿no? Así como Moisés fue levantado, en ese momento esta etapa del pueblo, ¿no? Fue levantado ahora Oseas. Pero nosotros hoy tenemos profetas y la intención de estos profetas que hoy tenemos sigue siendo la misma, proteger al Israel moderno y que el Israel moderno preste atención a los mensajeros y al mensaje dado por Dios, ¿no? Tenemos que ser conscientes del cuidado de Dios y de que el Señor no nos manda que confiemos a ciegas, que nos manda a estos profetas para que confiemos en Dios y para que creamos en estos profetas y que por estos profetas podemos ser guardados, podemos ser protegidos, ¿no? Porque digamos, hay engaños, lo que veníamos hablando en la escuela sabática, los engaños están a la puerta, ¿no? Y están a la orden del día. Eh, el versículo final, ¿no? Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio, ¿no? Habla también un poquito acerca de las consecuencias de las acciones de las personas, las acciones de un pueblo que no quiere reconocer a Dios, no quiere aceptar nada de parte de su cuidador, de su proveedor, y habla acerca de que van a haber consecuencias y esta será una manera, ¿no? De lo que el Señor, todas estas son profecías, así que si el pueblo no se acerca a Dios, esta es la consecuencia, ¿no? No son amenazas, pero son, les muestra el camino hacia donde van y le dicen, vos vas a caer allá y Son el Señor, profecías condicionales. exactamente, y el Señor les está advirtiendo que su dirección es al desfiladero y que van por mal camino. La intención del Señor siempre es proteger a su pueblo porque lo ama. Esta también es la intención de nuestro Dios hoy. Muy bien, está muy claro que también dice la palabra de Dios, todo lo que nosotros sembramos, todo lo que el hombre sembrare, también se. Vamos a orar para que el Señor nos libre de sembrar para muerte y que podamos sembrar para vida. Así que te invito a orar para que este día sea un día de siembras, pero para vida. Querido Padre Celestial, ayúdanos a sembrar para vida eterna y todo lo que hagamos seamos conscientes de que tú, Señor, lo sabes todo. Bendice a nuestros amigos en este día, esta jornada, cada uno de los que escuchan este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, los invitamos a compartir este mensaje y será hasta mañana. Bendiciones. Buena jornada.